día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Continuamos con la explicación del punto 50. Dios se revela al hombre, Dios se descubre, Dios ha hablado. No se ha quedado con los brazos cruzados viendo cómo sus hijos, sus criaturas, teníamos esa dificultad de conocerle y a veces estábamos como tanteando casi a ciegas, ¿no? Y no, y no sin la capacidad de descubrir el verdadero rostro de Dios, ¿no? Bueno, por eso Él ha hablado, no se ha quedado con los brazos cruzados. Bueno, pues quisiera hacer alguna reflexión sobre las dificultades que también nuestra cultura, nuestro pensamiento tiene para aceptar esto. Es curioso porque estamos hoy en un momento en el que a mí me parece que esta es la verdadera frontera entre la creencia y la increencia. Así como en el momento en el que la ideología marxista pues estaba muy en el candelero, en aquel momento pues parecía que la frontera era la afirmación de la existencia o no existencia de Dios, y el marxismo afirmaba que la religión es el opio del pueblo, que era una construcción pues para engañarnos, para engañar a los pobres del mundo y para consolarles con el cielo y etcétera, etcétera, ¿no? Nos acordamos de aquella doctrina comunista y que afirmaba como el ateísmo científico, etcétera. Bueno, claro que hoy en día existe algo de eso todavía, pero eso ya ha pasado a ser minoritario. Hoy en día más que ateísmo, lo que existe más bien es un agnosticismo, ¿no? Entendido no como una negación explícita de Dios, porque también para negarle a Dios, para negar explícitamente a Dios, hay que dar razones, y hay que tener cierta energía. Y quizás en nuestra cultura, pues no existe esa energía para meterse directamente, ¿no? Alguno lo hace, por supuesto, ¿no? Más bien decía que la frontera actual, más que en la creencia o en el ateísmo, está en el agnosticismo, es decir, decir, es posible, ¿no?, que exista un ser superior, trascendente, una energía infinita, pero lo que ya se descarta como absurdo es la posibilidad de que Dios llegue a tener una relación personal con nosotros, que sea un Dios que nos hable, que se comunique con los hombres. Eso ya, esta es la frontera, creer en la revelación o no creer en la revelación, más que creer o no creer en Dios. Bueno, es que claro, existe, ¿cómo Dios va a venir ante nosotros y nos va a hablar? Bueno, hombre, eso es como es una continuación moderna de la tendencia gnóstica que existió desde los primeros siglos en la Iglesia, una tendencia gnóstica a quien le repugnaba que los misterios trascendentes, sobrenaturales, sean presentados con la cercanía y la concreción propias de algo que está a nuestro alcance. Digamos que este agnosticismo lo que viene a decir es que la revelación, eso de que Dios nos habla y nos muestra el camino y nos enseña los mandamientos y nos da unos sacramentos para hablar con Él, ¿no? Eso sería el recurso de los ignorantes, que necesitan ver y palpar y poner velitas, ¿no? Y se ridiculiza de esta manera, porque son incapaces de pensar y de abstraer, ¿no? Y Bullmann fue quien dijo que lo divino no puede acontecer de este modo tan así tosco, tan inmediato, que se puede ver y palpar, ¿no? O sea, la tesis de Bullmann era que lo divino no puede acontecer de un modo humano. No, eso es imposible. Dios no puede actuar o manifestarse sensiblemente en el espacio ni en el tiempo. Dios no puede ser la causa de acontecimientos físicos. O sea, cómo Dios va a intervenir en las leyes físicas del mundo. Es decir, todo esto, esta especie de gnosticismo y agnosticismo, ¿no?, que es una mezcla curiosa, conduce a una especie de filosofía del no acontecimiento, a una teoría en la que se niega sistemáticamente la posibilidad de que Dios intervenga en el mundo, de que Dios nos hable, de que Dios se encarne, de que Dios haga milagros, etcétera, etcétera. Desde el presupuesto de que Dios no puede manifestarse en la historia.
Y ahora vamos a hacer una crítica a esta teoría. Vamos a ver. Porque claro, se parte de esta mentalidad racionalista que alardea de que, bueno, de que eso es un pensamiento más filosófico, más puro, que no que más desarrollado de la trascendencia, ¿no? Oiga, pero usted le va a decir a Dios lo que puede o lo que no puede hacer. Es que usted le va a impedir a Dios ser Dios. Es que usted acusa, es curioso, ¿no? Usted acusa de que la religión está constriñendo la divinidad en un mensaje revelado. Y usted pretende, según sus esquemas ideológicos racionalistas, ¿no? Decir lo que Dios puede hacer o no puede hacer. Es que usted pretende limitar la libertad de Dios. Es que si Dios es amor, Él no puede hablarnos, porque usted lo diga, porque a usted le parezca eso cosa de gente ignorante, no sé qué. O sea, es curioso, ¿no? O sea, que a veces no le dejamos a Dios ser Dios. Además de tener cierta dificultad, ¿no? De comprender la dinámica del amor, porque el amor tiende a comunicarse, el amor tiende a darse. Entonces, la verdad es que para entender por qué Dios se ha revelado, porque Dios nos ha hablado, pues igual hay que ser un poco padre, hay que ser un poco madre, y entender cómo un padre y una madre difícilmente van a permanecer callados viendo cómo su hijo va por el camino de la perdición. No se van a quedar con los brazos cruzados, es que van a ir en su búsqueda, van a salir en su búsqueda. Por eso a veces no comprendemos a Dios y no comprendemos la revelación, porque no tenemos corazón de padre o de madre. Por lo tanto, no solo Dios es libre para poder revelarse, no solo es una potestad suya, sino que además es que es perfectamente coherente con la imagen de Dios, amor, que la revelación nos ha comunicado. ¿Hay algo más comunicativo que el amor? Y nos atreveríamos a decir que ese rechazo a la revelación, a la posibilidad de que Dios se revele, en el fondo esconde una resistencia del hombre al amor de Dios. Es la desconfianza hacia lo que Dios quiera decirnos, hacia los caminos que Él trace, ¿no? Para que lleguemos a Él, como diciendo, mira, no me marques el camino muy concretito, porque yo quiero ser más bien cabra que oveja y yo iré por donde me parezca. El rechazo de la revelación esconde la sospecha de que Dios viene a robar nuestra libertad o a robar nuestra autonomía o a impedir nuestra felicidad. Es no fiarse de Dios. Y bueno, y frente a esto nosotros lo que afirmamos es que la libre decisión de Dios de revelarse es consecuencia de su amor, de un amor apasionado, que le lleva a implicarse en la historia, que aquello que dice, creo que es alguna poesía o algún himno litúrgico del tiempo de Navidad, que dice, el amor no soporta el silencio, el amor es comunicativo. Siempre es necesario, ¿no?, que alguien tome la iniciativa, y claro, la iniciativa parte de Dios. Acordaros del texto de Juan 15:16, no sois vosotros los que me habéis elegido a mí, sino que soy yo quien os he elegido a vosotros. Bueno, en resumen, que la revelación es posible porque Dios es libre y Dios es infinitamente misericordioso. Infinitamente misericordioso. La divina misericordia, expresada en el corazón de Cristo, sobre todo consiste en que Dios se revela a nosotros por amor. Por eso fijaros que el domingo de la divina misericordia es el domingo en el que se proclama el Evangelio de Tomás. Mira mis llagas, mira las llagas de mi mano, mira mi costado abierto y no seas incrédulo sino creyente. Es el domingo de la divina misericordia, es el domingo en el que se subraya la revelación de Dios. Dios se descubre a los incrédulos, Dios se descubre a los que no terminan de abrirse, ¿no?, pues al amor de Dios. La divina misericordia, misterio del del domingo Inalvis, del segundo domingo de Pascua, es la revelación de Dios. Dios viene de lo alto. Su resurrección, la resurrección de Cristo,
es exactamente lo que el hombre necesitaba, ¿no? Pues para saciar su deseo de plenitud, de felicidad, de eternidad. Ha existido también algunas dificultades, ¿no? Otras dificultades para mm, acoger la revelación. Dificultades de nuestro pensamiento racionalista, etcétera, etcétera. Bueno, una dificultad es la de entender que nosotros, que nosotros no tenemos dentro de nosotros mismos, ¿eh?, lo que necesitamos para la felicidad, sino que nos viene de lo alto. Y entonces ha existido tendencias, y existen, tendencias teológicas que vienen a decir que la revelación, bueno, vamos a ver, la revelación, pues no, bien, de acuerdo, vamos a conceder que sí que existe la revelación, pero la revelación no es que Dios te diga, que venga del cielo a decirte cosas que tú no tenías o que tú no tuvieses ya dentro de ti mismo, ¿no? Y se pretende explicar que la revelación es que Dios te hace caer en cuenta de lo que está dentro de ti. Incluso se pone la famosa imagen de Sócrates, que Sócrates que explica el conocimiento de la verdad en base a lo que es el oficio de la comadrona, de la partera, que del mismo modo que la comadrona no introduce al niño en el seno de la madre, sino que le ayuda para que sea ella la que lo dé a luz, así Sócrates pretendía, o sea, decir que la verdad está dentro de ti y que bueno, el filósofo lo que tiene que hacer es hacer de partera, sacarte la verdad que tienes dentro de ti. Bueno, esto es lógico que lo dijese Sócrates antes de Jesucristo, porque él como filósofo que es no conoce la revelación que viene de lo alto. Pero es que nosotros entendemos que la revelación que viene de lo alto, es decir, es que el Hijo de Dios es el Verbo de Dios encarnado, Jesucristo es el Verbo de Dios encarnado, y eso no está dentro de ti, eso no eres tú el que lo das a luz, es que viene de lo alto. Y la revelación está infinitamente por encima de tus capacidades. Que de lo contrario, fijaros bien, si se acepta eso, se confunde la teología con la filosofía, se confunde la revelación de Dios, el Evangelio, la palabra de Dios, con tu propio pensamiento, porque claro, si la palabra de Dios lo que hace es venir a que tú descubras cuál es tu pensamiento, lo que tienes dentro de ti, pues entonces, vamos a ver, entonces la Biblia eres tú, la Biblia eres tú y en el fondo tu pensamiento, tu filosofía es pues la propia revelación. Entonces, este tipo de teorías que por desgracia se han dicho y se dicen y se difunden pues por algunos teólogos que no están en comunión con el magisterio de la Iglesia, y también los obispos tenemos que hacer, ¿no?, pues esa denuncia y poner el dedo en la llaga. Este tipo de explicaciones vacía de su contenido el concepto de la revelación, porque si la revelación ya no es la palabra que Dios me dirige a mí desde lo alto, sino que es descubrirme yo a mí mismo y lo que yo tengo dentro de mí, oiga, pues entonces confundimos la revelación con la introspección. Claro, y confundimos al teólogo con el filósofo, lo confundimos. Bueno, esta es una de las dificultades para entender bien hoy en día el concepto de la revelación. ¿Alguna otra dificultad que también existe? Pues bueno, el hecho de que existen también concepciones que dicen, claro, es que ¿cómo Dios se va a revelar? ¿Cómo Dios va a hablar a un pueblo concreto, al pueblo de Israel, ¿no? ¿Y por qué Dios no se revela a todo el mundo? Claro, eso va en contra del igualitarismo. Eso es una discriminación, porque claro, ¿por qué tenemos que creer que Dios se reveló a los israelitas y no a los chinos? ¿Y por qué no se reveló primero en Bilbao? Vamos a ver, ¿por qué no? Bueno, perdóname la broma, ¿no? Pero claro, es decir, tenemos hoy en día una especie de dogma, ¿no?, igualitarista en el que decimos, vamos a ver, es que cuando Dios elige un camino de revelación, pues está eligiendo un camino concreto en el que a unos les toma como instrumentos para llevar su mensaje a todos.
Es que si Dios se tiene que encarnar, en algún sitio se tendrá que encarnar. Y si se hace hombre y entra en nuestros parámetros históricos, en nuestro espacio y en nuestro tiempo, pues no va a estar al mismo tiempo en Nazaret y en Santiago de Compostela. Pues no va a estar al mismo tiempo, ¿no? O sea, es decir, que tenemos que entender que Dios, cuando entra en la historia, lógicamente también está limitado a un espacio y a un tiempo. Pero Él no discrimina al resto de los pueblos, no les discrimina, sino que elige a Israel para ser un pueblo desde el que su revelación se abra a todo el mundo. Y precisamente uno de los pecados de Israel, que es denunciado por los profetas y en definitiva por Jesús, es el de pretender apropiarse de esa revelación, olvidando que somos instrumentos de Dios para todo el mundo. Acordaros cuando Jesús dice, somos hijos de Abraham, y él dice, Dios podría hacer hijos de Abraham de estas piedras, ¿eh? Con lo cual, seamos humildes y considerémonos portadores del mensaje de Dios a todo el mundo. Porque, claro, algunos acusan diciendo que el creer en la revelación, el creer en que Dios nos ha hablado y que pues los cristianos y los judíos somos el pueblo de la revelación de Dios, el creer tal cosa, claro, eso te lleva a la intolerancia, porque entonces tú posees la verdad. Y como la verdad la posees tú, los demás no poseen la verdad. Y entonces el creer en la revelación es fuente, según estas personas, ¿no? Según estas interpretaciones, es fuente de conflicto. No, mire usted. No es verdad que la creencia en la revelación sea la fuente de los conflictos o de las intolerancias. No es verdad. Es que nosotros no creemos que poseamos la verdad. Más bien lo que pensamos es que es la verdad, es Dios el que nos posee a nosotros y nos tomará como instrumentos suyos para llevar su salvación a todo el mundo y para id y predicad el Evangelio, id y bautizad, id y proclamad mi palabra. Y eso no nos lleva, en absoluto nos debe de llevar a un sentido de, pues no sé, de estar como seguros de nosotros mismos, sino de sentir una gran responsabilidad de que Dios nos haya elegido como instrumentos suyos para todos. O sea, luego, no es verdad que la revelación sea como una semilla de intolerancia, no es verdad. Pero al mismo tiempo también la existencia de la revelación nos tiene que hacer caer en cuenta que no podemos equiparar todas las religiones. No, pues porque Dios se ha revelado por un camino concreto. Y todas las religiones no son reveladas, no. Porque Dios se ha revelado en Jesucristo. Y Jesucristo es la única revelación de Dios. Y eso no supone despreciar nada, pero supone distinguir claramente. Bien, te despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.